asesinos seriales. Son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones con un intervalo entre cada asesinato. Los crímenes cometidos son resultado de una compulsión, que puede tener sus orígenes en la juventud o en desajustes psicopatológicos del asesino, contrariamente a aquellos que están motivados por ganancias monetarias, por ejemplo, asesinos a sueldo, o los que tienen motivaciones ideológicas o políticas, por ejemplo, terroristas o genocidas. A continuación, 5 de los peores asesinos seriales en la historia de Colombia. Número 5. Nepomuceno Matallana, el Dr. Matá. Seguramente este sea el asesino en serie más recordado, ya que parte de su historia apareció recientemente en una serie de televisión. Pero el perfil de este hombre no se parece en nada a los de otros criminales. Sus víctimas fueron hombres de recursos económicos a quienes estafó. Se calcula que asesinó a más de 20. El hombre se hizo pasar como un reconocido abogado y logró codearse con la aristocracia bogotana. Nepomuceno Matallana representa la desviación del sueño capitalista, la pesadilla del amor a la materia y el prestigio, se lee en el libro del profesor Niño. Hijo de 2 campesinos de Chiquinquirá, Boyacá, siempre negó su origen humilde. Su ansia de riqueza lo llevó a pertenecer a una pandilla de asaltantes con la que efectuó varios robos, incluido uno a la salida de una iglesia en plena Semana Santa. A la par que realizaba sus crímenes, devoraba los libros de derecho. De este hombre se supo que se casó con una mujer acomodada a la que, con engaños, intentó despojar de sus tierras. El Dr. Matá murió en una cárcel. Número 4. Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduces. Camuflado como vendedor de paletas, Manuel Octavio Bermúdez aprovechó su trabajo para contactar niños en varias regiones de Valle del Cauca. Tras una investigación, la policía lo capturó en junio del 2003. En su prontuario aparecen violaciones y muertes de 20 niños. Su vida, al igual que las de otros asesinos en serie, transcurrió entre la pobreza y el desprecio y la falta de atención de sus padres alcohólicos, que lo dejaban solo en una pieza de inquilinato. Tras la muerte de sus progenitores, el niño fue adoptado y por su bajo rendimiento escolar fue golpeado y castigado constantemente. En la juventud dio muestras de homosexualidad, pero a pesar de ello, convivió con varias mujeres. Sus relaciones terminaron porque sus parejas descubrieron que violaba a menores. En la investigación se encontró que el hombre coleccionaba la ropa interior de los niños y sus cranes. Actualmente purga su pena en la cárcel de Valledupar. Número 3. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Chaquito. La historia de este hombre tiene un capítulo especial. Tenía un coeficiente intelectual de 116 y hablaba perfectamente inglés y portugués. Pero a pesar de su inteligencia, detrás se escondía un verdadero monstruo. Se estima que violó, torturó y asesinó a más de 157 mujeres en un periodo de 20 años. Para cometer sus crímenes se movió por Colombia, Brasil y Ecuador. Tuvo varias relaciones sentimentales, pero descubrió que una de ellas le fue infiel, lo que le despertó un odio irracional a las mujeres, o misoginia. Cometió sus crímenes en la década de 1980 y tras varios años de impunidad, fue capturado en Quito, Ecuador. Semanas antes, el hombre había sido retenido por una patrulla a la que le pareció sospechosa su actitud al verlo caminar solo por la carretera. En el bolso le encontraron ropa femenina, papeles de una mujer y una agenda en la que tenía recortes de periódicos con noticias de mujeres muertas. A pesar de ello, quedó libre. Horas después, un alto oficial de la policía encontró que la mujer que aparecía en el recorte del periódico era la misma de uno de los documentos de identidad que Barbosa guardaba en su bolso. Entonces inició la búsqueda. Camargo fue condenado a 16 años de cárcel y en prisión compartió patio con otro asesino serial prominente, Pedro Alonso López. Número 2. Luis Alfredo Garavito Cubillos.
cometió los crímenes en la década de 1990. Garavito, actualmente preso en la cárcel de Valledupar, César, violó y asesinó cerca de 197 niños en varias regiones del país. Su captura se produjo cuando intentó abusar de un niño en zona rural de Villavicencio. Ese día, un indigente que pasaba por el lugar oyó los gritos y fue a ver lo que ocurría. Tras un breve enfrentamiento, Garavito salió corriendo. Horas más tarde la policía lo capturó cuando salió de los matorrales y caminaba al lado de la carretera. Los artículos de prensa que coleccionó y guardó en un pequeño maletín que cargaba se constituyeron en una prueba contundente de la responsabilidad de Garavito en torturas, violaciones y crímenes. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindío en enero de 1957. Vivió en una familia en la que su padre los humillaba y maltrataba constantemente. Eso lo hizo un niño retraído con una actitud solitaria que tuvo como consecuencia el maltrato de sus compañeros y profesores. Número 1. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes para muchos criminólogos y especialistas en los perfiles de asesinos en serie, este hombre es considerado el peor homicida de la historia de Colombia. Y no es para menos. En un recorrido que hizo por Colombia, Ecuador y Perú, violó y asesinó a más de 300 niñas. Parte de su vida trabajó como vendedor ambulante y perteneció a una organización dedicada al hurto de vehículos. Por la década de los 80 se vivía un ambiente de temor en Perú y Ecuador porque se creía que una banda criminal estaba secuestrando a las menores. Pero pronto se descubrió que era López a quien llamaron el monstruo de los Andes. Fue capturado luego de que una trabajadora de una plaza de mercado detectó cómo él miraba a su hija. La mujer alertó a sus compañeras, quienes lo rodearon con el ánimo de lincharlo. Tras unas horas en la cárcel confesó que había matado a las niñas. Purgó condena de 14 años en Perú y en Colombia le sumaron 4 años más. En 1997 lo declararon inimputable, es decir, que no era consciente de sus actos, salió de la cárcel y no se conoce de su paradero.